¿Por qué necesitamos espacio personal? ¿Por qué necesitamos espacio propio? ¿Por qué necesitamos a veces tiempo? ¿Y por qué puede ser tan importante para nuestra cabeza y para nuestra mente y para todo lo que nos repercute en la vida social? Llevo un par de bastantes meses en casa de mis padres. De hecho, yo diría que he cumplido un año o voy a cumplir un año dentro de poco. Y estoy de vuelta, ¿no? Y pues bueno, ya soy podríamos decir que estoy cerca ya de la posición de ser adulto y la posición de tener espacio propio. Y durante los últimos 7 años yo creo que que he estado viviendo de aquí para allá en diferentes sitios, diferentes zonas, y muchas de ellas ya no han involucrado a mis padres. Entonces, eso hace que de alguna forma haya desarrollado mi individualidad, mi forma de ser, pues que tenga mis hábitos, tenga mis formas, tenga mis pensamientos. Y es un proceso natural al final, el pasar de niño a ser adulto, donde empiezas a crear una diferencia entre lo que antes era tu familia o antes eran tus padres a quien eres ahora. Es un poco como antes eras un conjunto, ¿no? Eras como una extensión de tus padres porque al final eras un niño y pues dependías directamente de ellos, y poco a poco, a medida que te vas haciendo más mayor y más adulto, pues vas entrando en una fase en la que te vas separando, te vas pues expandiendo tú por tu cuenta, a separación de tus padres. Y pues para mí, en mi situación, pues es un poco, yo diría que difícil y complicado hacer esto cuando hemos estado en confinamiento. O sea, he vuelto a casa de mis padres, a donde estaban ellos. También pues la economía no me permitía moverme a un sitio por mi cuenta y todo eso. Y eso hace que pues se vuelva más complicado de lo que es. Entonces me ha hecho aprender un poco y me ha hecho entender un poco la verdadera necesidad de los espacios personales y la verdadera necesidad de tener intimidad, de tener o sea, esas pequeñas cosas, ¿no? Que a veces no sabemos o que no damos por hecho, que no entendemos, pues profundizar un poco más en ello. Em, Porque para mí nunca he entendido por qué a veces, yo que sé, cuando estás en tu habitación te gusta poner el pestillo, o te gusta cerrar la puerta, o te gusta poner una tabla, o poner cosas. Es como que de alguna forma el cerebro, ¿no? Intenta poner esas barreras y esos espacios físicos, ¿no? Para intentar tener un pequeño espacio de, de paz y de expansión. Entonces, lo que me ha hecho pensar y lo que me ha hecho reflexionar sobre esto, y me ha hecho llegar a la conclusión de que al final todo esto lo hacemos, y todas estas barreras, todos esos espacios que vamos intentando crear a medida que nos vamos haciendo más adultos y más mayores, em, yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de tú poder expanderte, de tú poder expandirte, ¿no? Al final, cuando crecemos, ¿no? Y cuando pues maduramos y nos hacemos mayores, tanto físicamente, porque en el cuerpo es lo que pasa, desde que somos pequeños vamos creciendo y nos vamos expandiendo, hasta mentalmente, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, y eso se traduce después en nuestras acciones, porque si nosotros pensamos de una forma, pues vamos a terminar actuando de una forma. Pues de la misma forma que un árbol, que por cierto estoy viendo aquí unos árboles bastante bonitos que están por aquí, pues de la misma forma que un árbol se va creciendo y se va expandiendo, de esa misma forma, pues la persona necesita tener ese tipo de expansión, ese tipo de crecimiento. Por tanto, yo creo que esos espacios es una especie como de tiesto, ¿no? En el que nos ponemos para poder crecer y para poder expandirnos. Es decir, que si un árbol, por ejemplo, le ponen un tiesto en el que es demasiado pequeño, el árbol no puede terminar creciendo tanto como le gustaría, o si está en una habitación, ¿no? Donde no puede crecer hacia arriba, el árbol termina de alguna forma intentando crecer dependiendo de los límites que se le pongan. Entonces, ¿cuál es lo ideal para un árbol? Pues estar en, en la tierra y en el aire. O sea, no tener que tener ningún límite ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados, ni hacia ningún otro lado. Y poder expandirse de la mejor forma que pueda hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia todo ello. Y creo que nos pasa un poco a nosotros lo mismo, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, en realidad a cualquier animal o cualquier ser vivo que esté en este planeta. La tendencia es a expandirse, ¿no? En todas las direcciones, en todos los sentidos, y crecer en todas las direcciones y todos los sentidos. Y por tanto, toda o cualquier limitación que imponga eso es una especie
sensación antinatural, ¿no? Una sensación de frustración, una sensación de malestar. Y me es un poco lo que me ha pasado en estos últimos meses, sobre todo. Ha sido como que mi propia expansión psicológica, como física, sí, psicológica o física, o sea, estaba siendo muy complicada, ya que no sé si da la sensación, pero es como que no te permites, o sea, no permites poderte expandir, ya que tanto las otras personas a tu alrededor eh, no están no les parece bien, o no es que no les parezca bien, sino que las otras personas alrededor también tienen sus propios límites, ¿no? Y sus propias barreras, y al mismo tiempo la, la propia sensación de que por decirlo así, no es tuyo lo que estás, donde te estás expandiendo, pues hace que sea un poco más como te retraigas y te comprimas. No sé si eso tiene mucho sentido, pero yo me he dado cuenta durante estos últimos años, y sobre todo este confinamiento, esta pandemia, que al final, durante todo este tiempo, hasta ahora, hasta el día de hoy, nunca he tenido nada realmente que sea mío, que sea propio. Y eso hace que cuando me quiero expandir, independientemente de donde esté, aunque esté alquilando una habitación con alguien y que sea mía, o que esté yendo a otra parte del mundo, o esté en una Airbnb, o esté donde sea, ¿no? Al final esa sensación de que no es tuyo, ¿no? Y que le pertenece a otra persona, te impide, o al menos a mí me ha impedido poderme expandir hacia las direcciones que a mí me gustaría. Y eso también incluye a nivel mental, ¿no? Como por ejemplo igual no expresar las opiniones o las ideas como te gustaría expresarlas, ya que tu espacio, tu tierra, ¿no? Donde tienes los pies sobre la tierra puede desaparecer en cualquier momento. Y una serie de cosas que son bastante curiosas. Entonces, pues bueno, simplemente era hacer esa reflexión y ahora mismo pues estoy haciendo ese cambio, estoy haciendo una inversión en poder tener un espacio físico propio, que es ahora mismo esto que está aquí, ya contaré más sobre ello en un futuro. Pero la verdad es que eh, solo quería hacer una reflexión sobre el cambio, ¿no? Ahora mismo solamente han pasado unos días y la sensación de estar en un sitio que de alguna forma te pertenece, ¿no? Y o estar en un sitio que de alguna forma es tuyo y nada más que tuyo. Y además tienes la libertad de poder, o sea, no estás constringido a ese sitio, sino que te puedes mover, ¿no? Es lo que digo, porque al final, claro, si al final te quedas en una jaula, no importa la jaula en la que estés, si te quieres ir a la jaula, sigue siendo una jaula. Si estás confinado en un sitio y no te puedes mover, no importa dónde estés, pues una jaula más grande, más pequeña, más bonita, más fea, pero sigue siendo una jaula. Y el ser humano de alguna forma le hace falta ser como cualquier animal, moverse por el mundo sin tener que estar siempre confinado en una jaula, tener estímulos constantes de diferentes sitios. Y me ha hecho pensar sobre todo en los recuerdos que tenía cuando me estaba viajando y cuando me estaba moviendo y cuando me estaba desplazando. Y bueno, también mi estilo de viaje, que no es un viaje de estos de turismo que te haces 4 cosas y ya está, sino que mi estilo de viaje es un viaje intenso y de exploración profunda de todos los sitios a donde voy. Y cuando exploro de verdad, no estoy explorando simplemente me voy a una guía turística o lo que sea. Y creo que terminar haciendo más de eso después de que este confinamiento termine y se vaya abriendo más las puertas y más las limitaciones que había hasta ahora, y así para poder también expandirnos y poder crecer al final, poder crecer en todas las direcciones posibles, y al mismo tiempo pues de la misma forma que un árbol crece porque tiene que crecer, pues un ser humano expandirse porque se tiene que expandir. Así que nada, esa es mi reflexión. Espero que te haya gustado. Expándete, busca un espacio donde puedas expandir, busca los recursos y los sitios donde te puedas hacerlo, porque la verdad es que para mí esa ha sido una lección muy importante en la que he aprendido estas semanas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.